En el día de hoy entramos en la carta a Tito. Es la segunda carta de pastoral dada de parte del apóstol Pablo a hombres jóvenes que él había dejado encargado en diferentes obras. En este caso, Tito, él fue encargado de parte de Dios a través del apóstol Pablo para que se ocupase de la iglesia que estaba en Creta. Creta es una pequeña isla en el Mediterráneo, pero es una isla muy importante en la historia de la humanidad, ya que de Creta ellos emigraron los cretenses y se habitaron el área de lo que es el litoral de toda lo que es Palestina. Y de ahí entonces vemos que los filistinos son originaron en Creta. Esto es importante porque lo vamos a ver en la carta donde se hace referencia a el tipo de filosofía de vida que ellos llevaban. Vemos el versículo 1, donde la palabra dice que, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Para conocer la verdad tenemos que nosotros obedecer a la luz de la revelación que tenemos en el momento. Cuando tú obedeces a Dios en lo pequeño, entonces Dios te va revelando más. Si, nuevamente, seamos obedientes en lo poco, en la piedad de lo poco, para que entonces podamos recibir mayor revelación. Versículo 3 nos dice, porque esta es la vida eterna que desde antes del principio de los siglos fue predestinada para ser revelada a través del Señor Jesucristo a ti y a mí. Vemos que esto es desde antes de la fundación, ya Jesucristo, el Padre, había pensado en ti, pensado en la obra que ibas a hacer, pensado en estos tiempos, y ya entonces se está cumpliendo. Así como se cumplió en Jesucristo, se cumple en ti y en mí, en Jesucristo. Continuamos hablando sobre el hecho de que Pablo había dejado nuevamente a Tito en Creta para corregir lo deficiente en el versículo 5 y establecer ancianos en cada ciudad. Esto es importante entender de que la palabra ancianos nos habla de la palabra griega es presbíteros, donde vienen personas que ya de viejos, antiguos, con madurez y con experiencia. Y también la palabra es un sinónimo de la palabra obispos. Obispo quiere decir aquel que sobrevee algún asunto, en este caso la iglesia. El versículo 6, el apóstol le dice que establezca administradores. En el versículo 6 nos habla la palabra administrador, quiere decir oikónomo. Oiko quiere decir casa y nomos, aquel que administra, aquel que es un embajador, aquel que cuida de, aquel que maneja la casa. Y Dios establece a nosotros los hijos de Dios que guardemos y cuidemos la integridad de la casa de Dios. Versículo 8 el del 6 al 8 nos habla de las diferentes cualidades que tienen que llevar. Esas cualidades ya las revisamos en el libro de Primera de Timoteo, pero hay algunas que queremos tocar. En el versículo 8, dominio propio. Tiene que ser una persona que se aprenda y sepa dominarse a sí misma, que esté recatada en sus reacciones para no de esa manera herir a otros en su liderato. La palabra nos enseña en el versículo 9, aquel que sea retenedor de la verdad, aquel que recibe la palabra y no la tergiversa de acuerdo a las necesidades o situaciones que se encuentra, sino que siempre regresa al fundamento de la palabra cuando tiene que medir ciertas situaciones en las cuales se encuentra en diferentes momentos. La palabra nos enseña que el versículo 10, porque porque hay muchos, dice el apóstol, que eran contumaces. Contumaces quiere decir a aquellos que no se someten, aquellos que son desobedientes. Y eso es algo contumaz, es endurecido, es reticente en su propia forma de pensar. Habladores de vanidad que hablan mucho sobre las cosas en vez de aprovechar el tiempo para edificar, para exhortar, para enseñar, para escuchar a otros, lo hacen hablando palabrería.
muchas veces de cosas que no tienen importe en la vida de la persona que escucha ni la que está hablando. También nos dice engañadores, a aquellos que toman como ganancia el engañar a otros. Y dice mayormente los de la circuncisión, no está hablando de los judaizantes. También continúa hablándonos sobre a los cuales es preciso tapar la boca porque ellos trastornan a los que lo escuchan, particularmente a aquellos que, por ejemplo, tenían una un profeta de ellos mismos, de los cretenses, en el versículo 12, que era una poeta de aquellos tiempos y hablaba que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y dice la palabra que no le hagamos caso a esos como ellos, pero Pablo ahí dice y aprovecha porque así son los cretenses. Así que Pablo le exhorta a Tito que sea fuerte con ellos porque son muy dados a ser engañados y a vivir en engaño. Versículo 14 nos habla de no atiendan a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Nuevamente el judaísmo y el efecto deteriorante de ellos, porque a los que son puros todo les es puro, pero a los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Siempre buscan vamos a decir, el lado flaco de lo que se está trayendo. Así que miremos, seamos íntegros en nuestro caminar para que podamos ser usados de parte de Dios.